Saludos amigos y bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Hoy iniciamos una semana como la de cada día, esperamos que les agrade los temas tratados por nosotros, deseándoles que estén felices, que estén con la comodidad espiritual que ameritan estos tiempos del nacimiento de nuestro Señor, es tiempo de Navidad, y que Él nos ayude a pensar, a reflexionar con cabeza fría para seguir tomando las mejores decisiones en esa parte. Estamos desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por el canal 19 y una plataforma de las digitales que nos ayudan, Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad. Estamos también en YouTube, Periodismo y Sociedad RDTV, y en www.cinevision.do. Ahí nos puede sintonizar a esta parte. Siempre agradeciéndoles que nos tengan en su gracia, que nos tengan en su lealtad para esta audiencia de cada día. Hoy iniciamos, repito, una semana más. Es la penúltima semana del año que nos quedan. Estamos a 18 de diciembre y, repito, vamos a ver qué hacemos. Y el 18 de diciembre es un día dedicado para para resaltar el papel que juega la migración, el migrante. Hoy es el día del migrante. Millones y millones, miles de millones de personas se han trasladado de sus tierras natales a otras tierras y de ahí a otras tierras, y han algunos circulado por decenas de naciones. El migrante anda buscando mejoría para su supervivencia, mejores condiciones de vida para los suyos y para los demás. Cuando llega el migrante, juega un papel importante en la producción, en el desarrollo, en el desarrollo sostenible de esas naciones a donde va, de esa sociedad a donde va. Y también pretende, y lo hace, trasladar parte de ese bienestar, de esa producción a su pueblo, a su sociedad, a su origen, a sus familiares, a sus amigos. Por eso es que el migrante no es negativo en ningún sitio. ¿Qué lo hace negativo? La forma de organizar su permanencia en el lugar donde le toca. Es la forma de organizar, es la capacidad que tiene esa nación y sobre todo la cantidad con la que migran ahí. La fortaleza institucional, que siempre debe ser incluyente de cada país, permite que el migrante se adapte y produzca. No todos los migrantes son iguales, uno tiene que decir, no todos son iguales, pero en su inmensa mayoría han demostrado que van en beneficio de la sociedad a la que han acogido o la sociedad que les ha acogido. El migrante es un ente de ideas, de emprendedurismo, de progreso, de trabajo. Nadie migra de su pueblo a otro pueblo si no tiene deseo de progresar, si no tiene deseo de ayudar. El progreso de una persona depende fundamentalmente del progreso de su colectivo, de su entorno, de su espacio donde está. Si no progresa el espacio, él no va a progresar. Y eso debemos tenerlo en claro para que entonces podamos realmente comprender el papel del migrante en el mundo entero. En el mundo entero, esa parte. No quiero poner ejemplos ni negativos ni positivos,
pero usted puede observar el migrante en todos los lugares del mundo, de todas las razas, por las condiciones en que ha tenido que emigrar cada persona, que siempre es para sobrevivir, siempre, siempre, siempre es para sobrevivir, para buscar una vida mejor en esa parte. Así es que veremos a ver qué pasa. Hoy es lunes, es un día importante, vamos a tener al doctor Alfredo Polanco con un tema siempre de educación médica, siempre de perseverancia para la comprensión de su rol en preservar su salud. No se puede preservar la salud primero si usted no lo ha hecho. Usted tiene que tener eso primero. Y ese siempre es el mensaje del doctor Alfredo Polanco, quien hoy nos va a deleitar seguro con otro tema. Yo me parece que está ahí Manuel, ¿no es verdad? Sí. Pues vamos a una pausa para darle una bienvenida navideña triunfal al doctor Alfredo Polanco, que ya está ahí. Vamos a una pausa. Era Nochebuena y yo preparé una fiesta con vino, manzana, mucho ron y lechón. Y mis amistades fueron los invitados y muy tempranito comenzó el vacilón. La fiesta en su buena, todo el mundo contento, bebiendo, gozando y cantando villancicos. El compadre Pepe bailando con Celina, Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo. Recuerdo mi gente lo mucho que gozamos, hasta que escuchamos a mi amiguito Mayo, que estaba impaciente sentado en un banquito, gritando: señor, el vecino está borracho. ¡Sí! Era Nochebuena y yo preparo una fiesta con vino, manzana, mucho ron y lechón. Y mis amistades fueron los invitados y muy tempranito comenzó el vacilón. La fiesta en su buena, todo el mundo contento, bebiendo, gozando y cantando villancicos. El compadre Pepe bailando con Celina, Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo. Recuerdo mi gente lo mucho que gozamos, hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho, que estaba impaciente sentado en un banquito, gritando: señor, el vecino está borracho. Se acabó la fiesta ya, el vecino está borracho. El vecino tiene un yello, El vecino está borracho. Escondan esa botella, El vecino está borracho. ponle la tapa al sacocho. El vecino está borracho. Pero este hombre nunca bebe. El vecino está borracho. Si sale, cierra la puerta. El vecino está borracho. Pero va a seguir. Bueno, que me meta preso el doctor, pero yo quería recibirlo con esto de hoy en Navidad, porque a él le queda este lunes de Navidad. Yo quiero saludarle. Doctor, buenos días. La idea es que usted esté en Navidad. Bueno, tenemos que estar en Navidad. Y precisamente el tema de hoy a tratar es, como si usted lo hubiera adivinado, es sobre la borrachera. El vecino está borracho. Precisamente ese es el tema más famoso el 24 de diciembre, también el 25, porque en esos días el vecino casi siempre está borracho, el vecino está desinhibido, el vecino le habla a la vecina como nunca le hablaría en estado normal, y precisamente por eso vamos a hablar del alcohol y sus consecuencias, un tema que consideramos de bastante relevancia. ¿Por qué? Porque en esta época precisamente es donde todo el mundo, o la mayoría de las personas, toman alcohol. O sea, personas que nunca habían tomado, pues ese día toman alcohol. De hecho, nosotros tenemos, ahora que nos preguntan: pero doctor, ¿puedo tomarme mi copita? ¿Puedo tomarme mi vinito? ¿Puedo tomarme mi cervecita? Y la respuesta es clara: no puede. ¿Por qué? Porque de una copa, una cerveza, viene la otra y la otra, y entonces vamos a tener muchos
pacientes fallecidos o muchos pacientes complicados. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, el alcohol mata aproximadamente 3 millones de personas en todo el mundo. Esas fueron las estadísticas del 2018, las últimas sobre el alcohol, donde la mayoría de los pacientes que morían directa o indirectamente por el alcohol eran pacientes entre los 20 y los 39 años. Es decir, que una gran cantidad de pacientes fallecen directamente o indirectamente por el alcohol, o sea, ya sea por las imprudencias. Por ejemplo, en nuestro país, que tenemos la característica de que es uno o el país con más muertes por accidente de tránsito, cuando se revisa a ese conductor que ha provocado ese accidente de tránsito, posiblemente, o en muchos casos, ese paciente o esa persona había ingerido alcohol. Entonces, ¿qué ocurre? Esa muerte, aunque los fallecidos no fueron directamente producto del alcohol, pero quien conllevó a ese accidente de tránsito era una persona que estaba bajo los efectos del alcohol. Entonces aquí tenemos muertes indirectas por el uso del alcohol, el uso irresponsable del alcohol. Por ejemplo, ahora, en estas Navidades, como en todas, el COE, uno de los principales reportes que da y que hace mucho énfasis, mucho hincapié, es la cantidad de pacientes que han ingresado en los diferentes hospitales por intoxicación alcohólica. Y ojo con esto, los padres deben de tener consecuencias cuando sus hijos pues son llevados a un centro de salud porque tienen una intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque los padres son los responsables de sus hijos menores de edad y deben de estar vigilantes en esta época, en la que viene de Año Nuevo y en cualquier época. O sea, por eso es bastante importante que usted como padre o tutor de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, usted lo oriente sobre los efectos que podría tener el consumo irresponsable del alcohol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tomamos alcohol? Que el primer trago, que generalmente podría ser una copa de vino, puede ser aproximadamente 40 mililitros, 45 mililitros de alcohol al 40%, que es el romo que ustedes ven comúnmente, o una cerveza pequeña. Eso se considera un trago. Provoca diferentes efectos atendiendo a qué tipo de persona es usted. Por ejemplo, una mujer tolera menos el alcohol que el hombre. Por ejemplo, una mujer con una copa de vino se comporta de una manera diferente a un hombre. El hombre, para tener el mismo efecto, tiene que tomarse 2 copas de vino. La mujer con una sola copa de vino ya tiene los primeros efectos, que es la euforia, la alegría, la desinhibición. Bueno, pues esa persona continúa tomando y al cabo de pocos minutos ya se ha tomado 2 copas de vino o 2 tragos, que son 40 cc de alcohol al 40%, como hemos dicho, o una cerveza pequeña, y ya continúa la alegría, la euforia y todo. A la tercera copa, ya entonces viene la melancolía, los pensamientos, pensando diferentes cosas. Y si esta persona ya con esas 3 copas, sobre todo una mujer, va a conducir, pues no está mirando adecuadamente el panorama y podría tener un accidente de tránsito. Ahora bien, cuando esa persona en un periodo de tiempo de 2 horas o menos se ingiere alrededor de 4 tragos, ya esa persona podría caer en lo que es la borrachera o la embriaguez e incluso podría tener una intoxicación alcohólica. 2 horas, un hombre tomándose, por ejemplo, 6 tragos, podría tener una intoxicación alcohólica. ¿Y por qué se caracteriza? Porque es bastante importante que usted, como pariente, usted
que es líder de grupo, porque si van a salir un grupo de personas, alguien, el que va a conducir, debe de estar lo más coherente posible, debe de no tomar alcohol. Esa persona debe de observar los síntomas y signos de que un paciente esté intoxicado por alcohol. Que dijimos, depende mucho de una persona a otra, depende mucho del estado físico de la persona. Por ejemplo, un paciente delgado se va a intoxicar con menos cantidad de alcohol que un paciente en sobrepeso o un paciente obeso. Dijimos que una mujer se va a intoxicar más rápido que un hombre, que la tolerancia del alcohol depende de si usted está acostumbrado o no a tomar alcohol. Pues el que solamente toma alcohol para esta época tendrá más posibilidades de intoxicarse con menos cantidad de alcohol que el que toma con el estómago vacío. Va a tener más posibilidad de intoxicarse que el que está tomando agua, por ejemplo, con el alcohol, o el que ha ingerido alimentos con el alcohol. Que las personas que tienen algún tipo de medicamentos psiquiátricos, oiga bien, esos medicamentos, por ejemplo, para convulsiones, medicamentos para la depresión, ese paciente que tiene algún problema en hepatopatía crónica, son un tipo de pacientes que van a tener peores consecuencias. Bueno, parece que se le está un poco debilitando el internet, la potencia al doctor. Vamos a ver qué hacemos. Ahí, a ver si lo recuperamos. Se conectó de nuevo, ahí vamos. Siga, doctor. Implicaciones o complicaciones de las bebidas alcohólicas. Se está claro que las bebidas alcohólicas pueden inducir directa o indirectamente a más de 200 tipos de enfermedades que la gente no lo sabe. Por ejemplo, los pacientes que toman alcohol en demasía son pacientes que tienen más posibilidades de tener infecciones por el bacilo de la tuberculosis, por el virus de hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el HIV. ¿Por qué? Porque esas personas, por ejemplo, pues tienen menos visión y van a estar más expuestos a el alcohol y a los procesos virales. Entonces van a tener otras drogas que van a, como es el uso de las diferentes tipos de drogas. Porque, por ejemplo, ahí el alcohol no solamente viene el alcohol, dicho. Las personas que están tomando alcohol también son prácticamente obligados. Se está entorpeciendo la comunicación con el doctor. No sé, Manuel, ¿es de allá o es de aquí? Vamos a ver. Vamos a ver, doctor. Dicho, antes de la elección, que el alcohol generalmente acompaña otros vicios, de otros problemas. Las drogas que pueden iniciar las personas que están tomando alcohol. Y nosotros hemos visto pacientes, por ejemplo, con intoxicación alcohólica, pero que tienen otros tipos de sustancias. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los bebedores de alcohol? Que no toman en cuenta qué tipo de bebida están tomando. Por ejemplo, para esta época es relativamente frecuente la intoxicación por alcohol adulterado, y eso sí tenemos que tomarlo en cuenta, Licho y amigos televidentes. Por ejemplo, hay una bebida que es hecha a base de metanol, el alcohol metílico o metanol, que es un tipo de alcohol
que se utiliza para las industrias, para combinar con las pinturas, etcétera, pero que hay desaprensivos o fabricantes desaprensivos que fabrican en diferentes épocas ese tipo de bebida y la venden a un precio más barato, como si fuera alcohol etílico, que es el tipo de alcohol que normalmente está para el consumo humano. Ahora, ¿qué ocurre? No hay ninguna diferencia entre el sabor del alcohol etílico, que es el que se consume normalmente, al alcohol metílico o metanol, que es el alcohol no apto para el consumo y que puede o va a desencadenar una intoxicación rápida en el paciente. ¿Por qué? Porque el hígado tiene preferencia, o sea, no puede metabolizar adecuadamente ese tipo de alcohol y por eso el paciente va a tener consecuencias funestas. El paciente va a tener una respiración lenta, el paciente va a tener somnolencia, el paciente va a tener trastornos de la visión, el paciente puede tener náuseas, vómitos y luego alteraciones importantes de los signos vitales porque el paciente puede caer en coma. Claro, el paciente puede presentar estas complicaciones con los dos tipos de alcoholes, con el alcohol permitido, que es el etanol, pero más rápidamente con el alcohol no permitido, que es el metanol. Es importante que si usted, como amigo, pariente de un paciente, está siendo una persona con estas características, no tomar esto como que es un relajo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes han fallecido específicamente porque los que están tomando con el paciente no toman en cuenta que ese paciente está sumamente delicado, que es un paciente que podría estar al borde de la muerte. Entonces, cuando usted esté ante la presencia de cualquier paciente que usted sospeche que tiene una intoxicación alcohólica, es importante que usted no demore en llamar al sistema de emergencias 911. ¿Por qué? Porque la vida de ese paciente depende con la rapidez con que se actúe. No trate de provocarle el vómito a ese paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene alteración importante del sistema nervioso central, un paciente que posiblemente ha ingerido, ha comido mucho. Entonces, usted induciéndole al vómito a este paciente, usted podría provocar que el paciente broncoaspire, es decir, todo el contenido gástrico se le vaya a la vía respiratoria, entonces ese paciente se va a ahogar en sus propias secreciones, que es lo que comúnmente ocurre cuando un paciente tiene una intoxicación alcohólica. Y encima de eso, en esta época que se come mucho, el paciente podría tener concomitantemente una intoxicación alimentaria. Cuando este paciente es llevado rápidamente al centro hospitalario, pues es importante que el médico también coja la situación en serio, sobre todo si se trata de un niño o de un adolescente, porque cuando vamos al interrogatorio y posiblemente la historia de ingestión de alcohol haya sido muy poca, posiblemente el médico no tome en cuenta de que su hígado, el hígado de ese jovencito o ese niño, no está capacitado para metabolizar esa cantidad de alcohol por muy pequeña que sea. Entonces, es un paciente que en muchos casos amerita ser ingresado, ser canalizado, ser hidratado con solución dextrosa porque a este paciente le va a bajar rápidamente la glucosa en sangre, le va a bajar el azúcar en la sangre y eso puede matarlo. También se le debe de administrar tiamina o vitaminas del complejo B. ¿Por qué? Porque para evitar una complicación importante neurológica que se le presenta a ese paciente que tiene una intoxicación alcohólica. De manera que es importantísimo que ustedes, ahora en esta época, le quedan apenas las últimas 2 semanas al año y son las 2 semanas donde con mayor frecuencia se ingieren grandes cantidades de alcohol, porque esta semana y la que viene son 2 semanas cruciales donde hay muchas fiestas, hay muchos canes, que como es lo normal en nuestro país, en diferentes países, y todas las fiestas
están acompañadas o tienen como aditivo el alcohol. Y muchas veces nosotros, como adultos, nos descuidamos de los menores. A veces aparenta un poco jocoso ver a ese adolescente que está hablando estropajoso, que está emborrachándose, y eso no debe de hacer ninguna gracia, porque simplemente esa persona no debe de darse ese primer humo, como decimos. ¿Por qué? Porque de ahí es que comienza la adicción, de ahí es que comienza la tolerancia, y el paciente ahí vamos a tener que una gran cantidad de pacientes cada año pues se convierten en pacientes alcohólicos básicamente porque lo cogen como un, un hobby en estos días, 2 semanas tomando de manera constante. Entonces vamos a tener personas, pacientes alcohólicos. Entonces ahí tenemos complicaciones, la intoxicación alcohólica. Por otro lado, y posiblemente el dato más relevante para República Dominicana, es la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en el mes de diciembre, y la mayoría están involucrados el uso irresponsable del alcohol, porque cuando una persona pues sale a una fiesta, debe de tomar en cuenta que si usted es el responsable y salen a los pueblos del interior, entonces esa persona que es responsable de conducir es la persona que no debe de tomar alcohol. Y si se va a tomar un trago o 2 tragos, debe de hacerlo al principio de la actividad. ¿Por qué? Porque si usted sabe que empezó la parranda a las 8 de la noche y usted va a salir a las 2 de la mañana, usted puede tomarse su traguito ahora, cuando llegó. Pero usted tiene que tener un tiempo prudente porque sabe que si va a conducir usted no puede hacerlo bajo los efectos del alcohol porque va a poner en peligro la vida de sus acompañantes y va a poner en peligro la vida de otros que responsablemente no han tomado alcohol, pero que andan en las calles con personas que han tomado alcohol o se están desplazando a diferentes ciudades del país y entonces podrían tener un accidente de tránsito. De manera que, Licho, amigos televidentes, es importantísimo que nosotros tomemos estas Navidades de manera responsable, este año nuevo de manera responsable, y que no permitir bajo ninguna circunstancia que niños, adolescentes, pues que ingieran alcohol. Y sabemos que de las consecuencias los padres son los responsables y que las autoridades no se van a quedar de brazos cruzados cuando usted lleve a un niño, a un adolescente que está intoxicado por alcohol solamente por irresponsabilidad de los padres. O sea, esa responsabilidad va a recaer sobre los padres y usted tiene todas las posibilidades de asumir todas las consecuencias judiciales en el caso hipotético de que un niño suyo pues lo lleven por una intoxicación alcohólica y que lamentablemente tenga un desenlace no deseado. Bueno, Si tienen alguna pregunta, Licho y los amigos televidentes, pues doctor, estamos a la una orden. pregunta que le quiero hacer y también resaltar algo en esto que usted dijo, los accidentes. Muchos accidentes, una persona que va ya borracho, tomado, produce un accidente, pero generalmente involucra a uno u otro vehículo, otra parte que no tiene nada que ver con su condición ya de alcoholizado, pero que esa persona posiblemente afecte la vida de 3 o 4 personas en otro vehículo, en un accidente que produce. Eso es lo más grave del caso, de que personas que no están involucradas, que es la mayoría de las que perecen en los accidentes, son los que ocasionan este tipo de comportamiento. En Navidad más que antes, pero no siempre, no solo en Navidad es que se hace. Y me quedó, doctor, una curiosidad. Usted dijo que la mujer soporta menos el alcohol que el hombre. Entonces,
las mujeres en Navidad les gusta esto. ¿Por qué usted dice eso? ¿Qué es lo que puede justificar eso, doctor? Sí, el organismo del hombre y de la mujer son completamente diferentes. El metabolismo hepático, o sea, el hígado del hombre, metaboliza más rápidamente un vaso de alcohol que el de la mujer. Por ejemplo, en lo que el hígado de la mujer metaboliza una copa de vino, el del hombre tiene la capacidad de metabolizar 2 copas de vino. Por eso usted va a ver que la mujer con una copa de vino se vuelve, o sea, se marea bastante. Sin embargo, el hombre tiene más tolerancia. Son simplemente eh, situaciones propias de cada género, de cada sexo. Es una característica particular que tenemos los hombres de las mujeres. Igualmente, cuando una persona es de bajo peso, tiene menos capacidad de metabolizar también una copa de vino o de alcohol. O sea, que esa persona se va a embriagar más rápidamente. Por eso usted va a ver que en un grupo que están tomando todos por igual, usted va a ver que con la misma bebida va a haber en poco tiempo a unas personas que están completamente normales y otras que pues están ya borrachos, están desinhibidos, están eufóricos, están boceando ya con la misma cantidad de alcohol que otros. O sea, una característica particular del cuerpo humano. Bueno, se nos fue ya la comunicación con el doctor Manuel. No, ¿es Manuel? Ah, bueno. Doctor, muchas gracias. Usted ha hecho una conferencia, ha dictado una conferencia a propósito de Navidad sobre el alcohol y su consumo. Para las autoridades que ahora han retomado la Comisión Presidencial de Seguridad Vial, esta es una advertencia que usted le hace de controlar el alcohol en la carretera. Yo creo que eso es fundamental para nosotros poder tener una Navidad con menos accidentes. Muchas gracias, doctor. Y un último mensaje que usted quiera dar. Bueno, ojalá que las autoridades tomen en cuenta la importancia de la utilización en nuestro país del alcoholímetro. ¿Por qué? Porque las personas, si están pendientes de que si lo detienen con un grado de alcohol elevado que se considera no adecuado para conducir, las personas van a tener mucho más cuidado en ingerir alcohol mientras están conduciendo. También es importante que las autoridades, si el conductor, que el alcohol se lleve en el baúl, bastante importante, a los conductores. Muchas gracias, doctor. Feliz Navidad, pero nos seguimos comunicando. Gracias, doctor Alfredo Polanco, por esta gran orientación. Nosotros vamos a una pausa y volvemos en breve. Bien, regresamos ya con ustedes en esta parte final del programa, que quiero dedicarlo a enfocar y a expresar mi gratitud, no solo al gobierno de Luis Abinader, sino también al gobierno de Danilo Medina, que fueron los gobiernos que mayor impulso le brindaron a esta obra. Ayer el presidente Luis Abinader inauguró, en un gesto de respeto a los recursos públicos, a los bienes del Estado, de fortalecimiento de las esperanzas de la ciudadanía, que ve que un gobierno comienza una obra en beneficio suya y llega otro gobierno y la
y abandona esa obra, lacerando las esperanzas, mutilando las esperanzas de esa población. Voy a poner este ejemplo porque ha sido en muchas ocasiones en el que el gobierno de Abinader ha hecho respetar esta práctica. Un poco de agua porque parece que la tos, ojalá que no sea de eso. Me refiero a la inauguración del nuevo Domingo Sabio, que para mí es la nueva Ciénaga. Quienes hemos transitado, hemos luchado, hemos compartido con toda esa gente, sabemos cuánto han sufrido, nos imaginamos cuánta ha sido la penuria de estas familias que han vivido durante mucho tiempo y que vinieron ahí por buscar una mejor vida, por mejorar las condiciones familiares y muchos, quizás la mayoría, por ayudar a otros familiares. Pero se juntaron ahí y no pudieron sacar. Yo quiero, Manuel, que me vayas colocando la foto mientras yo vaya hablando. Se trata de esto, miren. Esa es la orilla del río Osama, en la Ciénaga. Esto era un pantano. Ese segmento ahí que está entre el río y la avenida, eso es un pantano. Y ahí vivían miles de familias que vivían en condiciones infrahumanas, yo le puedo decir. Y eso para mí es un logro especial, sentimental, espiritual, lo que se ha hecho ahí. Eso es una avenida, eso es un bulevar, un parque, por donde mucha gente ahora va a disfrutar de un paisaje distinto. Y lo mejor que se hizo fue que, ponme la otra imagen, Manuel, más de 2.500 familias fueron trasladadas sin traumas, ubicadas en un lugar de mejor condición que la que tenían, un lugar decente, donde la dignidad de la familia resalta. No se les maltrató en ese traslado. La parte que queda, que está en la periferia, usted lo ve a la derecha, ahí, pues también es una población de personas humildes, pero que están en una zona dependiente, una pendiente. No sé las condiciones de geología, de por qué no lo trasladaron, pero el gobierno ahora les ha entregado un título a cada una de las viviendas. A más de 10.000 personas ahí que les ha entregado esa vivienda, ese título. Y yo conozco a un señor que tiene un colmado, que su casa, según intento de desalojo anterior, le decían, tú tienes 100.000 pesos por esa casa. Pero esa casa a él le costó más de 100.000 pesos, porque es una casa de blog y cosas, solo que estaba en un terreno que no era de él. Ese es un terreno del Estado, es un terreno de área, si se quiere, área verde. Debió ser eso. Pero ya la pobreza ubicó a esa gente ahí. Entonces, ese señor me dijo que su casa, con este título que le dio el presidente a través de la comisión de titulación, esa casa ya vale 3 millones de pesos. Una casa por la que le están dando 100.000 pesos. Ya él tiene su título y ahora por tener el título de su propiedad y por las condiciones de la casa, hecha en concreto de 2 niveles, ya la casa
dice él, le van dando 3 millones. Es decir, este hombre ha hecho un cambio radical en términos socioeconómicos con esta intervención del Estado bien manejada. Y yo me alegro, y no voy a decir por qué a mí en particular, los residentes de ahí saben, y los de los barrios periféricos, saben por qué yo me siento alegre. Saben por qué yo me siento realizado, en parte, con este gran esfuerzo que ha hecho el gobierno, que han hecho los gobiernos, porque repito, el que mayor energía le puso anteriormente a Luis Abinader fue el de Danilo Medina, que creó inclusive la comisión que le dio continuidad. Pero el presidente Abinader vino con más energía, le dotó de mayor cantidad de recursos, le tituló, que no estaba en el programa, tituló a todas esas personas. Y yo les digo, y les pongo el ejemplo. Cuando llovía, cuando caía una harina, como dicen en el campo, una harinita, que era una lluvia leve, tenue, la ciénaga se inundaba. Y ahí usted no podía entrar con zapatos. Yo recuerdo una anécdota que tengo del doctor José Francisco Peña Gómez, que viniendo de Francia, antes de llegar a su casa, del aeropuerto, lo fuimos a buscar y lo entramos a la ciénaga y nos tomó un aguacero templado y se nos inundó la calle, se nos inundaban los callejones, los barrios y todo. Y a Peña Gómez se le despegaron los zapatos del lodazal y él cruzando por ahí. Esto fue un espectáculo, lo que vivimos quienes andábamos ahí cerca de él. Entonces, ahí habían escuelas que daban clases con piedras en el aula. Los niños se sentaban en piedra, ponían piedra para poner sus sillas, porque el agua penetraba al piso, al aula. Yo recuerdo que una noche, a las 8 de la noche, el presidente Hipólito Mejía, yo tuve el honor de ir a acompañarle, inauguró la escuela de Clarín para sustituir esa escuela que había aquí adelante, cerca de la cancha. Y qué grato me siento ver esa población alegre. Todavía es pobre, pero tiene un esfuerzo extraordinario para salir de esa pobreza. Y tiene a un gobierno, y ha tenido gobiernos que les ha ayudado en esa parte. Y reitero, si grande ha sido la obra por la inversión, el espíritu que le ha puesto Luis Abinader en su gobierno para llevar esta obra hasta donde está, también grande fue la de darle continuidad a un proyecto que inició el presidente Danilo Medina en esa zona. Por ahí va trazada una avenida que pretende circundar el río Sama, y en principio esa avenida, que es como la continuación de la avenida llamada del Puerto, que se llama ahora Francisco Alberto Camaño Deñó, que continúa ahí con esa que yo les presenté. Ojalá que Manuel se la presente. Esa que yo les presenté ahí, ya por último, Manuel. Va, y ya esa llega hasta debajo del puente Francisco Rosario Sánchez, esa avenida. La otra, si quiere la otra foto, esa avenida. Y esa avenida va a cruzar Gualey y va a cruzar hasta la Sursa por ahí. Y vamos a tener un río Sama circundado, turístico, ya ustedes saben. Dice el pequeño que nos tenemos que ir, pero yo me siento alegre, henchido de alegría por esta gran obra que acaba de entregar Luis Abinader. Felicidades para los habitantes de esa zona, de la Ciénaga, de Domingo Sabio, de los Guandules, en esa parte. Ustedes y nosotros nos vemos mañana con otro tema. El de hoy me ha gustado también bastante. Nos vemos mañana.